Pero bueno, gracias al pastor Rubén por la invitación, a ustedes por estar aquí hoy y disponer sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Vamos entonces a eso, a lo que vinimos, y que el Señor sea glorificándose. Padre, gracias por tu palabra. Hoy rogamos que este mensaje impacte nuestro corazón de una manera en que podamos ser santificados, consolados, llenos de esperanza y de gozo en nuestro corazón. A ti la gloria, Señor, por este tiempo. Que tu Espíritu ministre en nuestros corazones. Al predicador le ayudes en medio de su debilidad, y a mis hermanos también nos fortalezcas en esperanza. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, a todos nos gustan las buenas noticias. A todos. Yo recuerdo cuando mi esposa me dijo: mi amor, viene un niño en camino. En ese momento me sentí abrumado porque, no sé, yo quería tener un hijo, pero, ay, sí, es en serio, el asunto es serio. Y aunque estaba asustado, estaba muy feliz. Los que son padres aquí saben que esa noticia le llena a uno el corazón de una forma impresionante. Y recuerdo también cuando mi esposa me dijo: estoy embarazada de nuevo. Y bueno, me alegró también, pero quizás lo más lindo de ese momento fue cuando hicieron la revelación del sexo. Yo no sabía nada, una hermana preparó todo el asunto, y cuando me dijeron es niña, wow, yo no les puedo describir a ustedes la alegría de mi corazón. Y yo sé que ustedes también tendrán anécdotas de cuando recibieron buenas noticias y esas noticias les alegraron, quizás en el trabajo, quizás cuando te dijeron por fin ya pasaste la tesis, o cosas como esas que nos llenan el corazón de alegría porque son de alguna manera el resultado de lo que estábamos esperando. Sin embargo, yo creo que las mejores buenas noticias son las que vienen después de malas noticias, ¿verdad? Imagínate que tú vayas al médico y el médico te diga tienes cáncer. Esas son malas noticias. Pero si el médico no dice pero, las malas noticias se van a quedar entonces guardadas en tu corazón. Pero qué refrescante es que el médico diga tienes cáncer, pero no te preocupes, hay tratamiento, vamos a hacer esto. Uno se llena como, ay, gracias al Señor. Recuerdo cuando en los primeros meses de mi hijo mayor, la pediatra nos dijo: el niño tiene una enfermedad en la piel severa, eso le va a generar un impacto sobre su conducta, sobre su estilo de vida en los primeros años de su vida. Y bueno, eso nos cargó durante meses, creo que años. Estuvimos sufriendo, viendo a nuestro hijo sufrir por sus padecimientos. Pero cuando la dermatóloga pediatra nos dijo hay solución, vamos a aplicarle este tratamiento, esas fueron buenas noticias para nosotros. De verdad que nos alegraron el corazón. Y algo así estaba sucediendo en tiempos del profeta Isaías. La nación estaba atravesando por momentos sumamente oscuros, y las noticias del juicio que Isaías estaba anunciando, no crean que Isaías se gozaba en decirle al pueblo viene juicio. Decir malas noticias es difícil, pero, y ay, qué benditos son los peros en la Biblia. Pero Dios tenía buenas noticias para Isaías y para el remanente que todavía esperaba en el Señor. Y por eso vamos a mirar en el capítulo 9 del libro de Isaías. Quiero que me acompañen allí en ese capítulo y vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 y escuchemos las buenas noticias. Dice Isaías 9: pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría.
Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. ¿Cómo la amén? Amén, amén. Como les decía el pastor Rubén, este es el inicio de una serie de enseñanzas en esta temporada de Adviento, y es nuestro deseo que en estas enseñanzas usted pueda preparar su corazón para celebrar el objeto de la Navidad, que es Cristo encarnado. Yo no sé si usted lo ha considerado, pero ese es un evento sin igual en la Escritura. Si usted lo celebra, bien, y queremos ayudarle a que lo celebre bien. Si usted no está de acuerdo, no lo celebra, pues bien, pero considere por lo menos que es una verdad importante, digna de recordar, considerar y admirarse, llenarse de asombro por lo que Dios hizo ese día. Yo no sé si usted se dio cuenta que el Dios que estaba sentado en su trono de majestad y gloria hizo lo que ninguna mente se hubiese podido imaginar. Él no solo vino en forma de un hombre, sino de un pequeño bebé en los brazos de una chica joven primeriza como madre. Eso fue un milagro glorioso. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta a nosotros que los ángeles, eso no sucedió en otra parte de la Biblia, los ángeles, el coro celestial, y eso debió ser maravilloso, se unió a la tierra. Y literalmente, esto no era una visión, esto era real. Los pastores en el campo los vieron y se llenaron de terror, porque nunca ningún ser humano había visto la manifestación de coros celestiales diciendo: Hosana a Dios en las alturas, bendito sea el nombre del Señor. Por eso en Lucas 2:10 el autor nos dice que el ángel tuvo que decir a los pastores: no tengan miedo, porque les traigo buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Ese es el mensaje de Isaías 9 también. Cito Lucas 2 precisamente porque tiene todo que ver con lo que Isaías está diciendo en el capítulo 9. En el momento en que Isaías lo dijo, el asunto estaba oscuro y lúgubre. Pero en el momento en que los ángeles lo dijeron, era porque lo que Isaías anunció en esa noche, en esa pequeña cabaña en Belén, Dios cumplió su promesa. Amén. Y por eso he titulado este sermón Noticias de gran gozo. Noticias de gran gozo. Porque eso fue lo que el profeta anunció en el capítulo 9. Por eso usted ve que el capítulo 9 comienza con un precioso pero. Y cuando llega un pero es porque las malas noticias se acabaron y ahora vienen las buenas noticias. Y como para darles un bosquejo y que podamos seguir las ideas que vamos a estar considerando en este sermón, quiero comenzar precisamente hablando un poco del contexto y vamos a hablar de lo oscuro que era ese contexto. Luego vamos a estar hablando de la promesa y luego de la alegría de la victoria prometida. Comencemos con esta primera idea de un oscuro contexto. Un oscuro contexto. Esto parece como el título de los capítulos de un libro, ¿verdad? Como de Narnia o del Señor de los Anillos. Pero bueno, no. Eso sirve, un oscuro contexto para que usted entienda qué estaba pasando y por qué son buenas noticias. Porque si son buenas noticias, porque el mensaje anterior no era muy bueno. Y les voy a contar rápidamente qué pasó allí. Resulta que Dios levantó al profeta Isaías en un momento en que la nación de Israel estaba en un caos que, aunque lo leamos, no nos alcanzamos a imaginar el grado de corrupción, perversidad, pecado y violencia e injusticia en la que ellos estaban. Si usted cree que estamos viviendo momentos difíciles, yo creo que tú tengas una idea de que en ese tiempo las cosas no estaban muy diferentes. Incluso creo que estaban peores. El versículo 1 del capítulo 7 comienza diciendo: en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín,
rey de Aram, con Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. ¿Cómo así? Yo te voy a contar un poco. Resulta que en la nación de Israel, luego del reinado de Salomón, en el tiempo de Salomón, el reino de Israel estaba unido, era un solo pueblo, una sola nación, incluso fue el momento más glorioso y próspero de Israel. Pero por causa del pecado de David y por causa del pecado de Salomón, Dios trajo juicio sobre la nación, y cuando Roboam, hijo de Salomón, se posesiona como rey, surge un problema político y social en la nación que se divide. El reino del norte entonces ahora era la mayoría del territorio de Israel, y ellos entonces pusieron una capital diferente a Jerusalén y se pusieron un rey diferente a Roboam, ya no era del linaje de David. Y dice la escritura en los libros históricos que no hubo un solo rey en el reino del norte, en Israel, que hiciera lo bueno delante de Dios. Oye, ni uno solo de todos los reyes que siguieron a Jeroboam, ninguno solo hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Las cosas estaban difíciles. Se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, generación a generación, se apartaron cada vez más hacia una espiral descendente, oscura, profunda de pecado y tiniebla. Y bueno, el reino del sur, que tú lo vas a reconocer en las historias de los profetas, y porque se les llama Judá, ¿verdad? Cuya capital era Jerusalén. Ahí estaban todavía los reyes descendientes del linaje de David. Pero aunque hubo uno que otro rey que hizo las cosas bien delante de Dios, no todos lo hicieron así. Incluso en tiempos de Isaías, yo quiero que tú entiendas esto, los profetas fueron levantados por Dios en un momento oscuro de la nación. ¿Y sabes cuál era el propósito de los profetas? Decirle a los reyes: se están alejando de Dios, vuelvan al Señor. Una y otra vez tú lees Isaías, tú lees Jeremías, tú lees Ezequiel. Una y otra vez se le está diciendo al pueblo y al rey: vuelvan al Señor o habrá juicio. En el capítulo 8, previo a este capítulo 9, Isaías le está diciendo al rey Acaz en ese tiempo y al pueblo de Israel que el juicio viene. ¿Por qué? Resulta que Israel del norte se unió con una región o con una nación llamada Aram, los arameos, con ese rey para destruir a Judá, el reino del sur. Imagínense cómo estaba el asunto, difícil, porque supuestamente son hermanos, Israel del norte, Israel del sur, y el Israel del norte se unió a un pueblo pagano para destruir el linaje de David. Entonces Acaz, ¿qué debía hacer? Señor, ayúdanos. Pero eso no fue lo que Acaz hizo. ¿Qué hizo Acaz? Fue y buscó ayuda en Asiria para que le ayudara a combatir a sus hermanos del norte que se unieron con Aram. Y el juicio básicamente para Judá, para Acaz, fue el siguiente, para resumirles el capítulo 8. Por cuanto no buscaste en el Señor su ayuda, vendrá juicio sobre ti. Y la nación en la que buscaste confianza te destruirá. Esa será la mano del juicio para ti. Eso es difícil, hermanos. Esas son malas noticias. Por eso el capítulo 8 termina diciendo lo siguiente. Pasamos ahí, la diapositiva dice: después, este es el final de las palabras de juicio. Mira cómo va a terminar todo, luego de que el Señor golpee con su vara a Judá. Mirarán hacia la tierra y ¿qué verán? Tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Esas son malas noticias, malas noticias. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, porque no buscaron el consejo de la ley y el testimonio, porque no quisieron, dice incluso Isaías hablando allí, se procuraron más bien buscar consejo en adivinos, en hechiceros, en cuestiones paganas. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa de esas? Cuando tienen a la ley y al testimonio que pudieron haberles guiado y recordado que anteriormente Dios los había librado de cosas peores que esas, y no buscaron al Señor. Judá entonces se había volcado
a abandonar al Señor y a no confiar en Dios. Pero Isaías 8 también nos cuenta a nosotros que había un remanente que, aunque eran pocos, inclusive Isaías lo dice, mis hijos y yo, básicamente era como que su familia, pero sabemos que Dios también tenía algunas que otras familias, pero no eran muchas. Era un pequeño remanente que todavía estaba esperando fiel las promesas del Señor. Y a ellos entonces, en el capítulo 9, a ese pequeño remanente que aún permanecía fiel, a pesar de estas malas noticias, porque para ellos también venían tiempos difíciles, había una promesa que debía alegrar sus corazones a pesar de que el juicio venía. Pero esta promesa los iba a sostener. Para todos entonces habían malas noticias. A nosotros, ¿qué nos aporta este contexto? ¿Por qué empezar hablando del contexto? Bueno, no solo para entender qué estaba pasando en ese momento, sino porque este contexto nos ayuda a entender que hay un patrón en las Escrituras repitiéndose una y otra vez, y que incluso hoy dentro de la iglesia ese mismo patrón se repite una y otra vez. Espero que ya lo hayas visto. Si tenemos al gran Dios todopoderoso y clamamos y decimos, Señor, tú rompiste mis cadenas, tú puedes hacer todas las cosas nuevas, tú haces milagros poderosos, tú has salvado a este vil pecador, ¿por qué en tiempos de prueba te angustias? ¿Por qué buscas consejo en otras cosas que no son Dios? ¿Por qué buscas tomar decisión según lo que a ti te parece y no según lo que a Dios le parece? ¿Ves cómo hay una tentación, hay una inclinación del corazón del ser humano que en el medio de la tormenta buscamos ayuda en cualquier otro lugar excepto Dios? Incluso hay personas que dicen, ya he intentado todo, entonces ahora solo me queda orar y confiar en Dios. No, eso debía ser lo primero. Eso era lo primero que tenías que hacer, buscar el rostro de Dios, buscar el consejo, buscar en su palabra, en la ley, en el testimonio, cuál es la voluntad de Dios para este momento de sufrimiento, para este momento de tempestad, para este momento de prueba, para este momento de crisis en tu matrimonio, en tu economía, en la crianza de los hijos. No busques consejo en lugares en donde no hay luz, si tienes la ley y el testimonio. Mira, no hay nada como Dios y su palabra. Por eso, si tú has creído en Dios y has creído que Él te ha dado a Cristo y que Cristo te ha salvado y que Cristo te ha librado de la muerte y de la condenación, hombre, ¿cómo no vas a confiar que Él te ayudará en cualquiera de las crisis en las que estés? Pero si tú pones tu confianza en la psicología, si tú pones tu confianza en tus habilidades, si tú pones tu confianza en tu dinero, en tus posesiones, en tu conocimiento, te tengo malas noticias. Te tengo malas noticias. Nada de eso podrá ser suficiente. Solo Dios es suficiente. Incluso puede que aquí haya personas que, pensando en la salvación, estén diciendo, bueno, de alguna manera, cuando yo esté delante del trono de Dios, yo he hecho cosas buenas, no todo lo que he hecho ha sido malo. De pronto esas cosas buenas pesen en el momento en que yo esté delante de Dios. Yo no he sido tan malo como fulanito, o como aquel dictador, o como aquella otra persona que es malvada. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para ser expulsados de la presencia de Dios? Uno solo. Una vida intachable, un solo pecado, expulsados. Si una persona asesina a un familiar cercano tuyo y él le dice al juez, pero yo toda la vida he hecho cosas buenas, esta es la primera y única cosa mala que he hecho, este es mi primer crimen, y el juez dice, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, vamos a dejarte libre. ¿Qué pensarías de ese juez? Es un juez injusto, porque es que el crimen exige justicia y lo que ese hombre debe recibir es justicia. Bueno, si tú estás confiando en tus buenas obras, si tú estás confiando en que no eres tan malo, te tengo malas noticias. Delante de la justicia de Dios, eso no es suficiente. Nada aparte de Dios puede salvarte de la condenación del infierno a la que estás sujeto por causa de tu pecado.
Así que no busques ayuda en otras cosas. No creas que vas a ir al cielo porque viniste los domingos o uno que otro domingo a la iglesia. No creas que vas a ir al cielo porque dabas ofrendas o porque cantabas en el ministerio de alabanza. Eso no salva a nadie. Solo Cristo salva. Solo la fe en Él salva. Insistir en esa vana confianza, insistir en que al final, bueno, Dios de alguna manera me perdonará, irte a la muerte pensando así, va a traer desolación, destrucción, una angustia, tribulación y tinieblas. Serás lanzado a la oscuridad. Y si tú como cristiano sigues insistiendo en poner tu confianza en cosas que no son el Dios que salva, tu caminar en este mundo va a ser triste, lúgubre, va a ser difícil. Y puede que seas salvo si has puesto tu confianza en Jesús, pero va a ser muy difícil. Pero, y aquí viene lo bueno, el segundo punto. Dios ha dado una promesa de que la melancolía tendrá un final. Y esto es precioso, hermanos. Él está prometiéndole a este remanente que al escuchar el juicio dicen: ay de mí, ay de mí, ay de la nación y las promesas y el Redentor y el Mesías. ¿Cómo seremos salvos? Hemos fallado. Ay de mí, ay de mí. Entender lo triste que es confiar en cualquier otra cosa y no en Dios trae tristeza, desolación, angustia, ansiedad, depresión al corazón. Pero Dios, a través de sus promesas, trae gozo, aunque la situación no cambie, porque para el pueblo de Israel, los que recibieron esta promesa, vieron el juicio, pero aunque vieron esos momentos tristes, había una esperanza en el corazón por causa de que Dios prometió de que la tristeza no sería permanente, de que la tristeza tendría un final. Ahora yo quiero decirte esto antes de continuar. Dios no tenía por qué prometer esto. Mira, si Dios no promete el final de la angustia, eso es justo. Porque ¿qué merecemos tú y yo? Justicia. Y hemos sido encontrados culpables y merecemos pagar por cada uno de nuestros pecados. Dios no tenía por qué prometer estas cosas. Dios no la tenía por qué prometer esto a Israel, porque Israel falló vilmente una y otra vez. Dios no tenía por qué prometer esto a la humanidad, y te voy a mostrar que esto aplica para la humanidad entera, porque la humanidad ha fallado una y otra vez. Pero aún así, Dios hace esta preciosa promesa para quienes han sido persuadidos de nuestra necesidad de salvación y de que confiemos solamente en Dios. Dice Isaías el capítulo 1, el versículo 1, capítulo 9, versículo 1: pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia. Esas son buenas noticias. Ya no habrá más tristeza. Dice: en otros tiempos Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando Dios aquí? Isaías. Bueno, Dios a través de Isaías aquí. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Quién es esa a la que ya no tendrá que sufrir más? Bueno, ahí mismo responde: la tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Les contaba que el reino del norte se dividió, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. Si tuviéramos, tenía que poner el mapa, se me olvidó. Si pudiéramos verlo en un mapa, el reino de Babilonia viene como de este lado y venía por el reino del norte. La ruta de entrada era entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Esa fue la ruta en la que entró, según la historia. No solo Asiria, también Babilonia. Y la tierra de Zabulón y Neftalí era la zona roja, la franja de guerra, en donde toda esa batalla se iba a librar. De allí pusieron ambos imperios. Cuando llegaron a destruir tanto a Samaria como a Jerusalén,
pusieron puestos de avanzada en esta región para desde allí hacer todo ese movimiento militar para destruir a Samaria y luego para destruir a Jerusalén. Entonces, la tierra de Zabulón y Neftalí iba a ser como esa zona que iba a recibir más pisoteo, más destrucción, más muerte. Y no solo eso, sino que luego del exilio, esa fue una zona que nunca más volvió a ser igual. Allí en tiempos de Jesús se nos dice que era una zona en la que estaban estos judíos mezclados, que no tenían ya la sangre pura, porque se unieron con gentiles y había muchos gentiles, por eso se les llama ahí Galilea de los gentiles. Por eso, cuando Mateo en el Evangelio, en el capítulo 4:12, cita este mismo texto de Isaías, está diciendo eso que el profeta Isaías estaba anunciando ya en el capítulo 9, se cumplió ¿con quién? Con Jesús. Yo quiero leerte, no lo puse en la diapositiva, pero quiero leerte lo que dice Mateo 4:12-17. Dice que luego de la tentación de Jesús en el desierto, se nos cuenta que el Señor fue a vivir un tiempo en Capernaum, que era una ciudad en Galilea. Y por eso dice que esta Galilea, la ciudad de Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al otro lado del mar, del río Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en la región de sombra de muerte una luz les resplandeció. Y mira lo que dice después: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ves el cumplimiento de la promesa, cuando Cristo vino, no fue casualidad que Él se fuera a vivir la mayor parte de su ministerio en esta región que antes fue zona de guerra, en donde la muerte reinó, en donde la destrucción reinó, en donde el pecado reinó, en donde los pueblos gentiles vinieron a hacer burla del pueblo de Dios. En esa región de oscuridad, en el hueco más profundo, en la tiniebla más profunda, allí Jesús fue a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y esas son buenas noticias. Buenas noticias. Sin embargo, eso no termina allí, porque en el siguiente versículo, en el versículo 2, cita: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, los que habitaban en sombra de muerte, la luz les ha resplandecido. Efectivamente, la luz es el objeto de buenas noticias. ¿Y quién es la luz? Jesús. En la escritura tú vas a encontrar una y otra vez que se habla de este paralelo, luz venciendo oscuridades. Incluso en Génesis 1 dice que Dios dijo: hágase la luz, y la luz comenzó a vencer y a resplandecer sobre la oscuridad. Y este va a ser un paralelo que se repite una y otra vez, sobre todo en el contexto de los profetas, para hablar de cómo Dios tenía un plan desde la eternidad de revelar la gloria de su poder salvador a través de Cristo. Por eso Él dijo allá en Juan 8: yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Y fíjate que Él ahí no dice: yo soy la luz de Judá, o yo soy la luz de Israel. Él dijo allí: yo soy la luz del mundo. Porque en tiempos de Cristo, Galilea, se le llama Galilea de los gentiles, incluso desde tiempos de Isaías. Galilea de los gentiles era una zona en donde no podíamos encontrar algo judíamente puro. Ahí había mucho paganismo, mucho libertinaje. Inclusive ustedes saben que había esa como guerra o discriminación entre judíos y samaritanos. Bueno, precisamente por eso. Los judíos no gustaban de los samaritanos, los despreciaban, los consideraban que no eran parte, que no eran puros, que no tenían por qué tener comunión con ellos. Y por eso para los fariseos fue un conflicto grande que Jesús dijera: los samaritanos también entran al reino de los cielos. Es decir, esa era la que fue la puerta de entrada de la violencia, la destrucción y el juicio de Dios. Ahora iba a ser la puerta de salida de la gracia, el amor y la salvación de Dios a todo el mundo. Desde lo más oscuro, la luz resplandeció sobre todo el mundo. Y debería de alegrarte, porque en ese todo el mundo estaba Barranquilla.
Estas son buenas noticias que anunció el profeta en este capítulo 9, y que los ángeles le dijeron a los pastores aquella noche en Belén, que la luz del mundo brilló en ese pesebre. Esa noche se humanó el Dios eterno para dar fin al reinado del dolor y de la oscuridad. Todos nosotros aquí caminamos en un mundo donde todavía hay dolor, oscuridad y angustia por causa del pecado. Pero he aquí, Cristo nos es proclamado como el vencedor de estas cosas. En esa noche comenzó a iluminar una luz que jamás se apagaría en medio de este mundo. Y por eso mi invitación para ti que no eres cristiano es: cree y sé salvo. Cree en el Señor Jesucristo y la luz te resplandecerá en el corazón. Cree en Él y tus pecados serán borrados. No necesitas nada más. No busques primero arreglar tu vida para entonces después sí venir a la iglesia y buscar al Señor. Es al revés. Por cuanto tu vida está en caos, oscuridad y angustia, necesitas la luz de Cristo que se recibe solamente por medio de la fe en Él. Cree en Él y sé libre del poder de tu pecado. Solo Jesús puede destruir las tinieblas que te alejan de Dios. Solo Jesús puede destruir el pecado. Incluso para ti que eres cristiano, solo Jesús puede destruir los pecados con los que aún luchas. No busques en tus propias fuerzas luchar contra esas cosas. Recuerda que es por el poder del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne, solo con la ayuda de Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros entonces a la luz de estas promesas? El texto no termina allí, y el tercer punto de este mensaje lo he titulado La alegría de la victoria prometida. Tú tienes que responder a estas buenas noticias con gozo, con alegría. Por esta es una temporada en donde deberíamos de sonreír más al recordar que el Verbo se humanó, al recordar que las promesas de Dios se cumplieron tal cual. Que Mateo cite al profeta Isaías de esta manera, es decir, mira, Dios fue tan fiel que no se le escapó ni un detalle, ni uno solo. Por eso nosotros debiéramos estar felices, no importa la situación que estás atravesando, si estás en una enfermedad, si estás en un momento difícil, si estás atravesando un problema familiar, un problema económico, no importa lo que esté pasando en tu vida. Estas son buenas noticias que te ayudarán a estar contento a pesar de eso, a pesar de estas cosas. Recordar que Jesús vino a cumplir la promesa de salvar al pecador es suficiente motivación para estar contento. ¿Y cómo no? Si el nacimiento de Jesús representa un regalo de Dios para el mundo, no lo merecíamos, tú y yo no lo merecíamos, pero en ese pequeño pesebre, ese pequeño bebé, era el anuncio del regalo de Dios para el mundo, la salvación, la victoria de la luz sobre las tinieblas. Dice el versículo 3, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Fíjate, ya está hablando como en presente o un pasado más bien allí, como si ya hubiera sucedido. Y eso tienen los profetas, lo confunden a uno con los tiempos. Pero él está hablando como si lo estuviera viendo desde que el nacimiento ya pasó, y dijiste, mira, nos llenaste tanto de alegría con esa promesa. Y ahora el pueblo se alegra en tu presencia con la alegría de la cosecha. Y me encanta porque ahora usa dos figuras o dos ilustraciones para mostrarnos cómo es que se alegra el pueblo de Dios ante estas buenas noticias. La primera es la alegría que tiene el agricultor cuando recoge la cosecha y obtiene el pago por la siembra y la cosecha. Mira, porque es preciosa esta ilustración. De todos los trabajadores que existen, todos dependemos de Dios, pero el que siembra, es decir, el que labra la tierra, es una de las personas que más depende de la providencia de Dios. Si tú siembras yuca, sabes que no depende de ti. ¿Quién te da? Bueno, no sé si la yuca se siembra con semilla, no sé de nada de eso.
Pero pensemos en cualquier otra siembra. ¿Quién hizo una semilla y la sembró? Oye, me quedó bien esta semilla, la voy a sembrar porque de aquí va a salir un árbol. Nadie. ¿Quién da la semilla? Dios. Si Dios no da semilla, no hay cosecha, no hay siembra. Ahora tú pones allí la semilla en la tierra, puede que le eches agua o de pronto no, le puedes echar mucha agua, pero si no llueve, si no sale el sol, ¿sabes qué dice Jesús? Dios es tan bueno que hace salir el sol y traer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, esto no depende de nosotros, no depende de nosotros, no depende de nosotros. De tal manera que cuando el sembrador mira que las matas crecieron y por fin está lista la cosecha, él se llena de gozo porque dice, se pudo, se logró, muy bien trabajadores, vamos a recoger, aunque no lo diga, lo que Dios nos está dando. Lo que el sembrador recoge es un regalo de gracia de parte de Dios. Ahora ellos van a coger eso que no crearon ellos, que no le dieron crecimiento ellos, lo van a recoger, lo van a vender y van a recibir un pago por eso. Y cuando reciben el pago se sienten contentos. Como para que tú lo entiendas en nuestros tiempos, es esa alegría que tú sientes cuando te llega la notificación de la nómina. Ha sido pagada tu cuenta, el pago de la nómina. Uno en esa última semana del mes que ya tiene la nevera como medio que ya está escaseando y parece ya más una piscina de tanta agua que tiene. Y uno pensando, anda caramba, se puso la cosa dura, esta última semana está difícil. Y cuando llega esa noticia de te pagaron el sueldo, ay, gloria al Señor, te da una alegría que hasta sales a, no sé, a caminar con tus hijos, a comerse un helado, del gozo que eso produce. ¿Por qué? Porque es un regalo de gracia para el sembrador. El que recoge la cosecha, puedes pasar porfa la diapositiva, el que recoge la cosecha se goza porque ha recibido de parte de Dios un botín que no hizo, que no trabajó y que no dependía de él tampoco. Así es nuestra salvación. Tú no ganaste tu salvación. Nadie puede ganarse la salvación. Nadie, absolutamente nadie. Por eso, si tú conoces la historia que Lucas nos cuenta acerca de este hombre Simón en el templo cuando Cristo fue presentado como bebé al 8º día de nacer, que María y José lo llevaron, este hombre Simón con lágrimas en sus ojos expresó una alabanza preciosa. Puedo morir tranquilo. He visto el cumplimiento de la promesa de un Redentor que Dios nos ha dado, aunque no lo merecíamos. Él estaba esperando, él hacía parte de ese pequeño remanente que regresó del exilio y que estaba esperando la promesa del Mesías. Y cuando vio a un pequeño bebé en brazos de una mujer y una familia pequeña, humilde y sencilla, él dijo, ay, Dios cumplió su promesa. Puedo morir tranquilo porque la salvación ha llegado al mundo. Esa es una alegría que expande el corazón de una forma importante. Pero hay una segunda figura, y esa es ya la última. Él habla allí de soldados en guerra. Puedes pasar al versículo 4 y 5, dice, porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Si usted ha leído Jueces, la historia de Gedeón, esa es famosa. Esa sala está en el superlibro. Resulta que Gedeón, un hombre que no era muy valiente, Dios lo llama y decir, bueno, te voy a levantar para que seas caudillo aquí y lleves al pueblo a la salvación que yo les daré. Y él reúne a 32,000 hombres contra un ejército que, según el autor de Jueces en el capítulo 7 nos dice que era como langostas, y la pone más difícil diciendo sus camellos eran tan numerosos como la arena del mar. Obviamente es una exageración,
Pero así de grande era el asunto, que era incontable, no sabían cuántos eran, de lo grande que era ese ejército. Y Israel iba a ir con 32,000 hombres. Yo me imagino, por eso Gedeón dijo: Señor, si tú vas a ir con nosotros, que este tapiz no se moje. Como necesitaba una señal, porque es que vamos a pelear contra uno de los ejércitos más grandes que nos tiene azotados, oprimidos, y nos está dañando y matando, con 32,000 hombres apenas. ¿Sabes qué hizo Dios? Le dijo a Gedeón: no, 32,000 son muchos, lleva 300, eso es suficiente. Y estos 300 hombres no eran así como que, ¡ay, los superpoderosos! Y ¡ay, qué grandes! No, ellos lo único que hicieron fue tomar su espada y decir: por la espada de Gedeón y por el Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor? Destruyó al ejército. Por eso Isaías lo cita aquí. Imagínense a uno de esos soldados de Gedeón cuando salieron a la batalla y dijeron: bueno, aquí me llegó la hora, voy para allá, tengo mi manto, mis botas para la batalla, vamos a la guerra. Y de repente Dios destruye a los enemigos y ellos dicen: ya, hay victoria, gloria a Dios, ganamos. Y mis botas, entonces, ¿para qué me sirven ahora si ya ganamos? Para combustible. Mi manto, ¿para qué me sirve ahora? Para combustible. No es necesario. La alegría del guerrero que va a la batalla y ve la victoria de Dios iba a inundar el corazón de los hombres, porque en esa batalla Dios quebró el yugo opresor que tenía a Israel en cautividad y en tristeza. En tiempos de Jesús no era Siria, no era Babilonia, no era Persia, no era Grecia, ni Roma, ni ninguno de los reinos que azotaron y oprimieron a Israel en ese primer siglo. No. Ellos ciertamente trajeron sufrimiento al pueblo. Pero el objetivo de Cristo estaba detrás de estos imperios. Era un imperio más poderoso que cualquiera de estos imperios. Era el imperio de Satanás, el pecado y la muerte. Esos eran los reales enemigos del pueblo de Dios. Incluso todos estos imperios, Babilonia, Siria, Grecia, Persia, Roma, son esclavos de Satanás, la muerte y el pecado. Cristo entonces, con su mirada y el objetivo claro, vino al mundo a romper el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. El reino de la muerte terminó. El reino del pecado terminó. El poder de Satanás fue significativamente reducido. Jesús nació para cumplir con toda justicia. Era necesario que este niño desde su más temprana edad cumpliera con toda la ley, para que esa ley que Cristo vivió desde su nacimiento, esa perfecta obediencia de Cristo, cuando Él estuviera en la cruz y derramando su sangre, nuestra desobediencia, nuestra rebelión fuera imputada al Cordero de Dios, y la perfecta justicia de Cristo desde su niñez fuese imputada sobre ti por gracia, solo por gracia. La raíz del mal ha sido eliminada, ya ha sido eliminada. Como decía el pastor Rubén, hoy recordamos que Dios cumplió su promesa en aquella noche, en aquel pequeño pueblo. Y tan perfecto y fiel como es Él para cumplir lo que ya sucedió, Él cumplirá la promesa de su segundo regreso, y lo veremos en el cielo venir con gloria y poder darnos su gloria. Hoy aprendimos que Jesús es el cumplimiento de la promesa de poner fin al reino de la oscuridad y del dolor por causa del pecado, y por eso su nacimiento fue celebrado por el mismo cielo en medio de los hombres, porque ese niño representaba el cumplimiento de la victoria prometida para toda la humanidad, y tu historia y mi historia estaban allí representadas. El gran
victorioso, nuestro Rey, Cristo Jesús, la luz del mundo, venció las tinieblas. Y en cada etapa de nuestro caminar en el mundo, Cristo sigue venciendo. Amén. Hermanos, aquí tienes un poderoso recuerdo, ánimo, aliciente para que continúes tu caminar en Cristo con gozo, con alegría. Versículo 6, solamente lo voy a leer. ¿Por qué caminar con gozo y con alegría? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda las buenas noticias de lo que hiciste en Cristo Jesús por nosotros, Señor. A ti la gloria por lo que hemos escuchado en esta mañana.